Good morning. As every Sunday, we want to invite you through our social media, Facebook and YouTube. And please let us know if you have some doubts, some questions, and follow us through our social media or from our webpage in amsshekina.com. And please enjoy very much what have today our pastor for this day that our God chose for him. Thank you very much and Muchas enjoy. gracias. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la tarea, si no se nos hace corto el día. Bien, como estábamos hablando, llevamos una semana hablando con referencia a la mente, ¿verdad? Y vamos a profundizar un poquito más y nos vamos a meter al respecto de tener una mente deudora. Fijaos lo que digo, deudora. Y hoy creo que va a ser un protocolo, ¿vale? Va a ser un prólogo, ¿no? Va a ser un prólogo, mejor dicho, protocolo no, un prólogo. Vamos a comenzar así, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro lo que es eso, ¿no? Porque tenemos que pensar que nosotros como el edificio de Yeshua, los hombres, dentro del concepto en lo que nos dice a la humanidad, somos como hombres deudores, ¿verdad? ¿Deudores de quién? De Dios. Porque puede ser deudor del banco, o puede ser, ¿qué? No, aquí. Si no te ponen los auriculares, ¿estás diciendo que me lo ponga aquí? Pues no, me lo bajo. Bueno, bueno, tened en cuenta esto, ¿verdad? Que los hombres que somos deudores, podemos ser deudores del banco, podemos ser deudores de alguien que le hemos pedido un préstamo o de diversas líneas en las que nos endeudamos, ¿verdad? Si queremos comprarnos un coche, una televisión, un aparato, cualquier cosa, una casa, algo así, ¿no? Pero nos vamos a referir con el tema de ser hombres deudores, mujeres deudores, ¿vale? Y eso tenemos que ver que es un concepto muy profundo, porque tiene un significado tan grande que eso trasciende aquí en la tierra y llega hasta el cielo, y a lo contrario, ¿vale? Entonces, este tipo de tener una mente deudora nos está describiendo como una relación entre lo que somos los hombres con Yeshua. Tenemos una relación, ¿vale? Tenemos que tener una relación con él. Y esos son términos que están entre lo que es la deuda moral y espiritual. Ah, mira, esto lo vino por aquí, por internet. Lo leí en internet y aparece por aquí, ¿vale? O sea, que tenemos que tenerlo muy claro. Entonces, hoy no nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento, nos vamos a centrar en el Antiguo Testamento. Pero nuestra clave para poder entrar al concepto de lo que es la deuda, vamos a entrar en Romanos capítulo 7, la traducción K2, ¿vale? Vamos a leerlo y vamos a desglosarlo un poquito. Dice la palabra así: seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, la ley, la palabra, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras viva. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive. Pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido esos muertos con respecto a esta parte de la Torá, por medio del cuerpo del Mashiach Yeshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, a aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yahweh. Porque
cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos, con el resultado de cosechar frutos para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá, porque hemos muerto a aquellos que nos tenía en muletas, íbamos cojos, ¿vale? De modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruá y no en la vieja forma, exteriormente siguiendo la letra de la ley. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de que la codicia es sin la Torá, que dice no codicies. Pero el pecado se aprovechó de esto, valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de deseo maligno, porque aparte de la Torá, el pecado está muerto. Hubo un tiempo que estando fuera del marco de la Torá, yo estaba vivo, pero cuando el mandamiento en verdad me alcanzó, el pecado cobró vida y yo morí. El mandamiento que fue intencionado para traerme vida me trajo muerte, porque el pecado, valiéndose de la oportunidad que le da el mandamiento, me engañó. Y por medio del mandamiento, el pecado me mató. Así que la Torá es Kadosh. ¿Podemos repetir esto si estáis leyendo conmigo? Así que la Torá es Kadosh. Esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Entonces, ¿esto qué es bueno? Se convirtió para mí en lo que me llevó a la muerte. Yahweh no lo permita. Lo que pasa es que el pecado ocasionó la muerte en mí por medio de algo bueno, para que el pecado fuera claramente expuesto como pecado, a fin de que el pecado por medio del mandamiento pudiera ser conocido como pecaminosidad sin medida. Pues sabemos que la Torá es del Ruá, del Espíritu. Pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento. No hago lo que quiero. En cambio, hago todo lo que odio. Ahora, si estoy haciendo lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo que la Torá es buena. De manera que ya no es el verdadero yo haciéndolo, sino el pecado que habita en mí. Pues yo sé que nada bueno habita en mí. Esto es, dentro de mi vieja naturaleza. Yo puedo querer lo que es bueno, pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Dice, porque no hago el bien que quiero. En vez, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pero si estoy haciendo lo que el verdadero yo no quiere, ya no es. El verdadero yo es el que hace, sino que el pecado que habita en mí es lo que suele hacer, ¿verdad? Así que he encontrado que esto es una regla, un tipo, no la Torá, un tipo de Torá perversa, que a pesar de que quiero hacer lo que es bueno, la maldad que hay en mí, que hay
que hay mismo conmigo, que hay conmigo mismo. Porque dentro de mi ser, yo completamente estoy de acuerdo con la Torá de Yahweh, pero en varios miembros de mi cuerpo veo otra Torá diferente. Una que batalla con la Torá en mi mente y me hace prisionero de la Torá, del pecado que opera en varios miembros de mi cuerpo. Ujú. ¿Qué criatura tan miserable soy yo? ¿Quién me rescatará de este cuerpo ligado a la muerte? Gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torá de Yahvé, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torá del pecado. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, en el nombre de Yeshua, espero que podamos entender tu palabra dentro de nosotros, Señor. Que si está en tu voluntad, Señor, nos despojes de lo que no entendemos. Que se vuelva entendible. Que lo podamos comprender, Señor. Y podamos ver que nuestra mente está en otra Torá, en otra ley que no es la tuya. En la ley del pecado, Señor. Ayúdanos, Señor. Y declaramos en este día, Señor, que abran nuestros ojos, Señor. Que aquel día cuando en Emaús tú ibas, Señor, y te encontraste a esos dos discípulos, Señor, no sabían que eras tú, Señor. Y el simple hecho de la forma de hablar y de accionar, por ejemplo, en partir el pan, se le abrieron los ojos espirituales y los ojos físicos y entendieron que eras tú, Señor. Por eso, hazlo con nuestros ojos, Señor, con nuestro entendimiento, con nuestra mente y ponerle una relación contigo con respecto a tu palabra. Amén. Entonces, hermano, si lo que queremos ver, lo que es una mente deudora, y no entendemos el capítulo 7 de Romanos, quiere decir que nuestra mente todavía sigue como al principio, está embotada, está bloqueada, está no entendible, no lo comprendemos, no lo podemos ni entender, no hay una variación en nuestra mente. Está viviendo otra Torá, otra ley distinta a la de Dios. Entonces, cuando el primer versículo del capítulo 7 de Romanos se refiere, fíjate cuando empieza, dice, seguramente ustedes saben. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Pregúntate, ¿qué sé? Porque puedo decir nada o sé, pero hemos hablado semanas pasadas atrás en las que decíamos que cada vez sabemos menos. ¿Por qué? Porque vamos profundizando aún más, estamos descubriendo cosas, discerniendo cosas que nos están abriendo nuestros ojos. Y tenemos dos opciones, o andarlo tal como el Señor Yeshua nos lo ha alineado, o lo andamos en nuestra voluntad. ¿Se entiende? Entonces, cuando la palabra, Pablo nos está diciendo, seguramente ustedes saben, y no se refieren a un lugar en concreto, o sea, fuera, que no sea nuestra asamblea, por ejemplo. Se refiere, a lo mejor quiere referirse que no es a la gente de la calle, a los vecinos, a los que nos conocen, a nuestros amigos, ¿verdad? Fíjate a quién se refiere, hermanos. Se refieren a ti y a mí. Se está refiriendo la palabra. Seguramente saben, o sea, no podíamos haber dado el periodo de la mente deudora si esto no lo sabemos. O sea, si estamos descubriendo cosas con respecto a lo que es la mente delante de Dios, tenemos que saber todo lo que hemos aprendido anteriormente, porque si no, en vano sucede en nuestra mente. O sea, tenemos una mente vana. Entonces, cuando él se refiere, fijaos lo que dice, seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la entienden. Y aquí se enseña, se predica, se estudia lo que es la palabra de Yahweh. ¿Amén? ¿Estáis conmigo, verdad? Entonces la palabra misma te está diciendo, si tú, o sea, esto está dedicado a personas como tú y yo que estamos como aptos para entender la Torah. Nuestra mente nos va a decir, ¿somos aptos o no somos aptos?
¿vale? Para adquirir el conocimiento de la palabra de Yahweh. Y fíjate lo que sigue diciendo en el versículo 1, que la Torá tiene autoridad. ¿Por qué tiene autoridad? Porque la Torá salió de la misma boca de Yahweh. ¿Se entiende? Entonces tiene autoridad sobre una persona mientras vive. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo tienes la palabra de Dios, tiene autoridad sobre nosotros. No que pueda vivir libre. Y confundimos la libertad con el libertinaje. Hacemos lo que nos viene en gana. Y hay mucha gente que hace lo que hace lo que les da la real gana. Entonces te ponen aquí, en los versículos 2 y 3 te está hablando de que una mujer se casa, si el esposo vive, o sea, está hablando de ese periodo, te lo ponen de ejemplo. Pero que tenemos que tener algo muy claro, es que nosotros debemos ser personas ya muertas a nuestra naturaleza vieja, a lo que no nos identificaba con Dios, a los que no queríamos saber nada, que queríamos seguir viviendo, y aún sigue así. Hay personas que siguen viviendo así. Ay, mira, ¿sabes qué más? Sigue viviendo a costa de la mentira. Piensan que pues, en una iglesia de cualquier denominación está bien, están allí, están escuchando, se mienten lo uno al otro y como si nada, no pasa nada, no ocurre nada. Pero en una Haburá Nevin, en una compañía de profetas, lamentablemente, si mientes, si estás haciendo algo lo no correcto, es evidente. ¿Amén? ¿Estáis conmigo o no? Tenemos que ser decisivos, ¿verdad? Para decir, oye, sí, es verdad, y así no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que por medio de la Torah, del cuerpo de Yahshua, Hamashiach, ¿qué pasa? Que es que le pertenecemos a Él. Pablo me recordaba que decía él que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Tú no te lo has dicho? ¿Tú te has dicho tu interior que me librará de este cuerpo de muerte? No, si ya soy libre. Si el Señor ya me hizo libre porque me entregué a Yeshua, ¿no? Pero es algo continuo, ¿o no? Es algo continuo, con lo cual quiere decir que cada día tienes que morir. Tenemos que morir para entender que somos deudores. Sí, sí lo eres, sí lo soy. Somos deudores. ¿Por qué? Porque por medio del sacrificio que hizo Yahshua en la estaca, eso lo levantó de la muerte, y entonces por medio de esa acción que hizo Yahshua, eso nos está diciendo que estamos declarados como hijos de Dios. Pero ojo, con deuda nueva, una deuda nueva, porque tú lo pagaste. Yo te pregunto, ¿tú te pagaste el coste de tu vida? Eso fue hecho por Yahshua Hamashiach. Y eso es impagable. No tenemos ni dinero, ni la forma de vestirnos, de pensar, de accionar. No hay manera. Solamente lo pudo hacer Él. Fue Él. O sea, no piensa que a mí no me pasa nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahora lo vamos a ver más adelante. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, porque la vivíamos así como lo dice en el versículo 5, porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado, y no te está diciendo el sexo o el dinero. Mira, te has metido todo el bote en un mismo barco. Ahí está todo metido. Pasiones relacionadas al pecado. Y además, lo que a veces nos negamos a hacer para Yeshua, no queremos servir como Él nos dice y queremos vivir a nuestro antojo, pero vivíamos a nuestra forma de vivirlo, actuábamos por medio de nuestros mismos cuerpos. La Torah era en nuestros cuerpos. ¿Y qué cosechó el servir la Torah
contraria a Yahweh. El resultado, el fruto, fue muerte. Sigue siendo muerte. Entonces tenemos que liberarnos por medio de la muerte, por medio de la Torah, de la palabra de Dios, nos va a enseñar de donde tenemos que salir. ¿Difícil? Sí, yo sé que es difícil. Y porque no quiero meter más profundidad, porque si lo leyera tal como lo tengo, estaríamos hasta aquí. Llevo 2 semanas, ¿vale? Preparando el tema. Entonces, cuando hemos sido, dice en el versículo 6, pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torah. Te está diciendo aspecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es en todo hemos sido liberados. Hemos sido liberados de nuestros propios pecados en un principio, con lo cual eso nos está diciendo la palabra que seguimos siendo deudores, que seguimos siendo esclavos. Porque antes era esclavo para el mundo. ¿Lo recuerdas que no estuvimos hablando de la mente que estaba esclavizada al mundo? ¿Por medio de qué? Por ejemplo, la mentira. La vivo, vamos, como el respirar. Yo respiro, mira, haz conmigo, vamos a hacer el ejercicio de respirar. Exhala. Pues así se miente. Así de fácil. Y he soltado un rollo, una mentira, y creo que convenció a alguien con una mentira. Cuidadito. En algunos lugares, pues sí, dentro de una compañía de profetas, literalmente te digo que en más de un 95%, no. Porque eso se huele, se discierne. ¿Se entiende? Entonces, pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torah, porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas. Íbamos andando, cojeando, ¿verdad? Necesitamos donde apoyarnos. ¿En qué? En cosas que nos están apartando a las cosas de Yeshua. De modo que estábamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruá y no por la vieja forma exteriormente siguiendo la letra de la ley. O sea, ¿qué te está diciendo? O sea, si antes estaba viviendo en la Torá de la ley del pecado, si Dios me ha liberado del pecado, tengo que ingresar a la ley de Yahweh, de Dios. Antes era esclavo del pecado, dirigido, gobernado por Satanás, su acólito, y por mis pasiones relacionadas con pecado, y ahora me dice que de esto me está liberando Dios, pero a la vez estoy sirviendo a Yahweh, con lo cual somos esclavos de Jesucristo. Amén. Somos esclavos. No, yo no. Sí, tú sí, yo también. Amén. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecado? No, no lo es. Yahweh no lo permita. Más bien la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. No lo sabíamos, ¿verdad? Podemos acercarnos a la calle y preguntarle a una persona, ¿tú sabes lo que es el pecado? Y seguramente se van a ir al sexo. O a cosas como, por ejemplo, fumar droga, tomar droga, ¿verdad? Pero, ¿y la forma de pensar y de actuar? De sus palabras, de sus gestos. Eso quizás no lo conozcan porque no saben lo que es el pecado. Pero si por medio de la palabra, si enseñamos la palabra a las personas, van a descubrir dónde estaban. Se van a dar cuenta dónde estábamos anteriormente y dónde están ellos por consiguiente. Porque como siempre lo he dicho, somos una oportunidad para las personas que no tienen a Yahshua en su vida. Antes, esclavos al pecado, y ahora, una vez que descubren quién es Yahshua, esclavos a nuestro Rey. Amén. Entonces, de vez en cuando va a salir de nuevo el capítulo 7 de Romanos, y tenemos que ver la palabra, hablando de una mente deudora, tendríamos que saber lo que es deuda. Deuda es una obligación para pagar en el futuro por un beneficio presente. ¿Se entiende? Lo voy a repetir de nuevo. Es una obligación a pagar
Significa pagar. Ah, no, pero si a mí me liberó el Señor, no, yo no debo nada. ¿Cómo que no? Es una obligación que tenemos para con Yahweh, para pagar en el futuro por el beneficio que Yahshua te libró en la estaca. Ah, entonces te ves como deudor. No podemos olvidar que tenemos una gran deuda con Yahweh, pues por medio de la salvación a través de Yahshua en la estaca. Esto lo tenemos que tener muy claro. Volvemos, Lucas 23, 34. Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. ¿Vale? Es 23, 24, primero A. O sea, A. Versículo 34a. La parte primera. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué? Muchas veces cuando decimos que hemos sido liberados de las deudas por medio de Yeshua en la cruz y tal, vale, sí, bien, hasta ahí. Pero Yeshua sigue todavía intercediendo por nosotros, porque quiere decir que nuestra deuda era bien gordita, bien llena, que no nos permitía entrar a ningún lugar, ni al reino de Yeshua. Y de eso sabemos y nos consta de que nuestra deuda está provocada por el pecado. Y piensa por un momento, ¿hasta cuándo? Hasta creemos que hemos sido absueltos del pago de la deuda. O sea, tú te entregas al Señor y ya te quitó la hipoteca de tu casa, o el pago de tu coche, o el pago de tu ropa, de tu comida, de tu luz que gastas, o sea, etcétera. ¿Tú crees que ya estás absuelto de todo? No te equivoques. No te equivoques y no te mientas. Porque muchas veces pensamos que no debemos nada a nadie. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Alguna vez no se te ha metido en la mente? ¿No te has venido con un dardo de Satán a tu mente y te ha dicho, tú no le debes nada a nadie? Tú no le debes nada a nadie. ¿Sabes que en Romanos 7, 14 al 15 de K2, Romanos 7, 14, 15, volvemos, dice, pues sabemos que la Torá es del Ruá, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza. ¿Tú no te has salido de esto? Yo lo veo cada vez va más viejo. Entonces va más viejo. Entonces estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Yo mismo no entiendo mi comportamiento. No hago lo que quiero, en cambio hago todo lo que odio. Y fíjate, los mismos dos versículos, en la Nueva Traducción Viviente, fijaos lo que nos dice, ¿vale? Esto es una versión. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley. O sea, te lo aclara. El problema no es con la ley, no es con la Torá, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, no en la palabra de Yahweh, no en la ley de Yahweh. Está en mí. Perdón. El problema está en mí porque soy demasiado humano. Aquí lo definan como demasiado humano. Y así nos vemos nosotros mismos. Que soy hombre, otra seréis, soy mujer, y esto y lo otro, y a mí nadie me, y a mí esto y lo otro, a mí. Déjate de tanto a mí, del yo. El problema está en mí porque soy demasiado hombre, un esclavo del pecado. Se define, te está definiendo como esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza vieja todavía está. ¿O lo hemos enterrado? Aquí no se ha enterrado nada. Aquí todavía estamos erguidos y bien vivitos. Entonces, dice el 15, dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio.
¿Sabe? En el encabezado de la nueva traducción viviente, fíjate lo que declara, la lucha contra el pecado. Ahí es donde comenzó, ¿dónde comienza el pecado? ¿No es aquí? ¿En tu mente? ¿O es la mente del vecino, de la vecina, del que tiene al lado, el que tiene atrás? No, es tu mente. Porque yo puedo declarar que mi mente está luchando contra el pecado. Porque ahí es donde comienza. Ahí es donde comienza en nosotros. En nuestra mente empieza a actuar de una forma negativa, de una forma nefasta, en la que se genera el pecado, la separación hacia Dios. Estar en contra de la palabra, de la Torá. Estoy en contra, mira, del judaísmo, que no estamos judaizando a nadie. Estamos aprendiendo las raíces de la palabra de Yahweh. ¿Se entiende? Porque luego fueron, bueno, pues otras religiones que tradujeron la palabra verdadera de Dios y la tradujeron pues a su manera, como quisieron, como se entendía, ¿vale? Entonces, en nuestra mente empieza a actuar. Y es donde hemos visto anteriormente, 2 semanas atrás, es donde se acerca lo que habla y se trata de la batalla en nuestra mente. La batalla donde se produce, lo que nos aparta de Dios. Pero debemos de discernir que somos deudores. Eso te lo tienes que quedar muy claro. Tienes que discernir que eres deudor, deudora. Que lo eres, que lo soy. Y vamos a ver 2 vertientes que se nos señalan. Un esclavo del pecado, lo hemos visto en Romanos 7:14. Un esclavo del pecado. Esa es una vertiente. Y la siguiente vertiente está en Romanos 7:25, K2, dice, gracias a Yahweh, Él lo hará. O sea, que yo no puedo hacer nada. Estamos diciendo que es impagable lo que Yahshua hizo por nosotros. Eso es impagable. Entonces, ahí se genera una deuda. Antes teníamos una deuda por el pecado y ahora tenemos una deuda con Dios. La mente, ¿qué pasa con la mente? Oye, una mente ordenada. Una mente direccionada te está diciendo lo que debes de hacer. No que como ya lo sé, cuento un rollo. Un rollo traducido, una mentira. Y vivo de la mentira. Vivo del cuento. Aquí en Andalucía le decimos, es que este vive del cuento. Este vive del rollo. Pensando que nadie lo sabe. Será en otro lugar. Aquí se ve, se percibe, se huele. Entonces, gracias a Yahweh, Él lo hará por medio de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón. Las 2 vertientes. Esclavo del pecado o esclavo de Cristo. Amén. La mayor parte de cómo se trata el tema de la deuda dentro de la palabra de Yahweh está dentro de la Torá. Eso quiere decir que hay una ley espiritual y hay una ley civil en la que te puedes denunciar un banco y expropiarte de todo lo que tú tienes, expropiarte de tu coche, todo, si dejas de pagar tu deuda. ¿Se entiende? En lo espiritual también, porque Yahshua demanda algunas cosas. Pero es que fue gratis. Sí, claro que fue la gracia. Se tiene que interpretar que lo gratis es la gracia de Yahweh. Por medio de Yahshua HaMashiach. Entonces, para entender esto tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Porque dentro del Antiguo Testamento vemos que Israel era un estado, formando una nación, y tenía que tener una ley civil. Esa ley civil se genera en un reino. El reino de Yahshua, el reino de los cielos, no tiene ley. ¿Vamos a vivir en la ciudad sin ley, en la nación sin ley? ¿Tú crees? No, hay ley civil. Con lo cual quiere decir que en el Antiguo Testamento Israel tenía que tener una ley civil. Y todas las instrucciones de la palabra en relación con la deuda están en un contexto, ¿sabe de qué? De préstamo.
ese préstamo da en dos vertientes, lo que es caritativo y benévolo, para aliviar nuestro dolor, nuestras aflicciones. ¿Mm? ¿Por qué digo esto? Porque a veces como que lo ves como, claro, es gratis. No, esto es un préstamo que Dios te está dando, a ver cómo lo empleas. ¿Cómo estás viviendo, cómo estás accionando tu vida, tu mente, al respecto de tu libertad, de tus pecados? ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Sabes qué pasa? Que Yahweh, el Padre Celestial, lo vio de una forma caritativa. A través de Yahshua, le dijo, aquí hay que mandar a alguien que ayude con esto, porque menudo saco de burtos de cabezones que son. Déjame el micro, está por aquí, que me lo deje, no me distraiga. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tengo que tener el contexto claro de que mi Padre Celestial me está haciendo un préstamo que me dio Yahshua en la cruz. Ahí fue un préstamo que fue firmado, un pacto. Mi nuevo pacto, decía Yahshua, ¿verdad? Este es mi nuevo pacto. Y como ha puesto delante de nosotros el pacto, se trata de que lo firmes o no. Y se dice que sí, te endeudas, te haces acreedor, mejor dicho, te haces deudor del que lo ha acreditado, que lo ha acreditado. ¿Y eso quién lo ha adquirido? Yahshua. Yahshua ha sido el que lo formó. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta es benévolo. Porque a través de esto nos está diciendo Yahshua que es benévolo. La Torah es benévola, es buena, espiritual. Con lo cual vamos a alcanzar el qué, el aliviarnos de lo que el dolor que nos producía en nosotros el pecado. Esto es parecido a un préstamo comercial, ¿vale? De eso sí conocemos, ¿verdad que sí? En que, bueno, nosotros como personas vamos y pedimos una parte, un efectivo para financiar. O sea, por ejemplo, vamos a poner una casa, vamos a pedir para una casa. Necesitamos una financiación. Entonces nos van a poner condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese préstamo que te está dando el prestamista te está diciendo, oye, esto tiene que ser rentable. Si tú me has firmado el pacto, quiere decir que te tiene que ver rentable. Algo que está dando un resultado. Pero si la persona que dice, sí, yo, sí, amén, Señor, que soy un hijo tuyo, no sé qué, no sé cuánto, me doy la vuelta y le miento hasta mi sombra. Te engañé. Hasta mi propia sombra. Hay que tener mucho cuidado porque no es rentable. ¿Vale? Entonces, se trata de un proceso. Ese proceso, ese préstamo que nos hace Yahweh, eso también genera deuda. Eso genera deuda. La palabra hebrea, fíjate, te lo voy a poner, ahora vamos a hablarlo en hebreo. La palabra deuda, shov, C-H-O-V, shov, ¿vale? Pero también se puede usar como shagá, shayá. Es como C-H-A-Y-A-V, que significa deudor. Ah, mira lo que somos nosotros. Yo soy un deudor. ¿Tú eres deudora? ¿Deudor? ¿Lo eres? ¿Sabes que tenemos una mente deudora, con lo cual tenemos que tener una mente shayá, con V, shayá, que significa deudor o tener que. Esto significa pagar. Pagar lo que tenemos que pagar, no yo no, a mí no pago y estoy endeudado con esto, con lo otro, con el teléfono, con la tele, con el coche, que la gasolina, que no, estoy endeudado con todo el mundo. Debo hasta respirar. Además, existe la palabra shoba.
tal como suena, shoba, que se refiere a la obligación o deuda. Entonces, si soy un shaya, tengo que shoba, o sea, una obligación o deuda, que ponerlo, que cumplir lo que dice el contrato. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Y hay alguna otra forma que dice la palabra, te lo voy a decir de donde lo he leído, ¿vale? Para que lo veas de donde lo he leído. Y hay algunas formas de usar estas palabras en frases. Yo tengo una deuda. Te pongo el ejemplo, tengo una deuda. Se traduce como yes, li shop. Yes, li shop, ¿vale? Yo lo mandaré lo mismo, lo mando luego por internet. Shaya significa él está en deuda. O sea, ¿sabes qué pasa? Que cuando Satanás se presentó delante del Padre Celestial y se refería a Enrique y a ti, ¿vale? Pero me pongo yo a mí mismo, ¿vale? Fíjate lo que le llegó a Satán, a Yahweh. Shu pone Hub Shaya. Y eso significa él está en deuda. Él está en deuda porque sigue ¿qué? Pecando. Sigue pecando. Entonces Satanás reclamaba algo al Padre Celestial y le decía, so shobati, es obligación, es una obligación, lo tiene que pagar. Me lo está diciendo aquí precisamente el diccionario el Wiki libre, ¿vale? Para que lo busque y lo encuentre ahí. Y ahí podemos enterarnos también, introducirnos. También es importante mencionar que el hebreo existe una conexión entre el concepto de pecado y deuda. La palabra para deudor también puede referirse a alguien culpable de pecado. Eso es lo que hicieron contra nosotros. ¿Dónde está nuestra mente cuando nos están diciendo que somos deudores? Deudores por el pecado. Deudores por nuestros pensamientos, por nuestras emociones. Deudores por la ingratitud. Porque eso ya está acá haciendo una transacción. Su vida por la nuestra. Su muerte por la nuestra. Que estábamos y estamos en deuda con Él. Cuando recibimos su vida y cuando nos libramos de nuestra propia muerte por medio de Él. Fíjate lo que dice, lo que es una transacción. En hebreo es aska. Se escribe como A-S-K de kilo, K de kilo, 2 y una A. Aska. ¿Vale? Y es la acción del efecto de transigir. Yo decía, ¿y esto qué es transigir? ¿Alguien sabe lo que es transigir? No lo busques en el diccionario, que lo sepas. ¿Lo sabe alguien? Porque yo no lo sabía. Digo, tengo que investigar esto. Entonces, fijaos, lo que se trata, por ejemplo, la transacción. Vamos a quedarnos ahí y después buscamos transigir. Dice que es el trato, es un trato, la acción de un trato, un convenio, un negocio. Similar a algo como el trato, intercambio, acuerdo, convenio, negocio, negociación, compromiso, estipulación. ¿Vale? Entonces, lo que significa transigir es consentir en parte con lo que no se cree justo. ¿Tú eres justo? Yo no lo soy. ¿Tú, Rosa? Creo que aquí no hay ningún justo, porque el mismo Romanos 3:23 dice, porque no hay bueno ni tan siquiera uno. Y justo solamente es Él. Con lo cual quiere decir que me está endeudando. Sí. ¿Por qué? Porque como dice el diccionario, dice
consentir en parte con lo que no se cree justo. Y Yeshua lo creyó justo en hacer la transacción en la estaca, en la cruz. Dice que también es razonable o verdadero a fin de acabar con una diferencia. ¿Qué es la diferencia que había entre nosotros y Yeshua? O Yahweh, el Padre Celestial. ¿Qué diferencia había? Había una separación. ¿Por medio de qué? Del pecado, sí. La forma de pensar, de actuar. Si somos fieles, no somos fieles. Lo que decimos y luego es mentira. Hacemos lo que nos viene en gana. Y palabras como conceder, acceder, consentir, condescender, ceder, cejar, claudicar, permitir, tolerar, pensar. Dios, por medio de Yeshua, lo permitió. Porque si no, hoy no estaría nadie aquí. Nadie. Porque decimos mucho sí, sí, y luego no, no. Entonces, tiene que ver con ajustar algún punto dudoso o litigioso. Fíjate lo que te digo, lo que quiere decir aquí. Ajustar algún punto dudoso. Con decir, yo soy hijo de Dios, pero vivo a mi manera. ¿Para ti eso es verdadero? ¿Es una verdad? ¿O es algo dudoso? Y es motivo de litigio, de juicio. De entrar a un juicio. Convirtiendo las partes voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa. O sea que hay una disputa. ¿Recordáis los 3 capítulos del libro de Job? Job empezó a disputar con Dios. Ponerse por encima de Dios. ¿Y tú qué yo? Y yo no sé qué tú. Y pum, pum. ¿Y qué le hizo Dios? Pam, pam. ¿Dónde estabas cuando yo hacía pam, pum, pim? ¿Verdad? ¿Dónde? ¿Qué hacías? ¿Cómo lo vivías? ¿Quién ganó el juicio? ¿Job o Yahweh? Tú te lo dices. Entonces, no podemos negociar con Dios. No podemos. El negocio se formó en la estaca. El Padre Celestial con Yeshua negoció y llegó a un acuerdo. Serán hermanos, serán hijos míos por medio de Yeshua, ¿verdad? Entonces, para aprender un poquito más, el verbo este que hemos hablado de lo que es el transgredir, fíjate, es un verbo intransitivo. Fíjate lo que significa intransitivo. Digo, vamos a ver, yo leo mucho y veo eso muchas veces. Verbo intransitivo. A ver, y fíjate lo que nos dice. En gramática, un verbo es transitivo cuando necesita un objeto directo para completar su significado. ¿Cuál es nuestro complemento? Para llamarte hijo de Dios, ¿qué necesitas? No, necesitas a tu padre. Si eres un hijo, necesitas a tu padre, ¿sí o no? Ese es el objeto, es transitivo, ¿verdad? Ese es el significado. Y eso se complementa conmigo. Entonces, en otras palabras, la acción expresada, el verbo, recae directamente sobre algo o alguien. ¿Y en quién recayó esa responsabilidad para tener hijos? Fue en Yeshua. Porque no encuentro en la palabra del Padre Celestial, no encuentro ningún lugar en el que Yeshua había tenido descendencia. ¿La tuvo? En lo espiritual, sí. Pues somos nosotros. Amén. ¿Se entiende, verdad? Entonces somos el objeto directo, ¿vale? En lo que se requiere. Y hay ejemplos transitivos como comprar. Necesita un objeto. El objeto que éramos, tú y yo. Según nos dice el diccionario, un verbo transitivo, comprar. Necesitamos un objeto. Necesitamos, ¿verdad? Que nos compre. ¿Quién nos compró? Yeshua. Leer nuestro corazón, lo que estamos pensando. No aquí. Lo está leyendo, sabe lo que tú y yo pensamos. Lo que tú y yo creemos, ¿verdad? Amar. Necesita objeto. Ponte tu nombre. Eso es lo que Yeshua
miró y lo vio y necesitaba ese objeto, esa persona. Era tu nombre. ¿Se entiende? Ver necesita un objeto. Para ver necesita un objeto. Entonces, en resumen, un verbo es transitivo si la acción que expresa necesita ser dirigida o realizada sobre un objeto directo o persona, según el diccionario panhispánico acerca de las dudas, ¿vale? Se puede usar, mira, te lo pongo tal como lo he puesto. Se puede usar en este diccionario que acabo de decirlo, RAE Axale se llama, en el Wikidiccionario, el diccionario libre, o también en el visionario, también de nuevo, otro más, el script, ¿vale? Script.com te lo pone también. Entonces, es importante leer, 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 indagar, mirar. Vamos a continuar. ¿Sabes que la ley, la Torá, mandaba a los israelitas a prestar de buen grado a sus cercanos, tanto a familia como a los prójimos que sufrían necesidades? Al que tenía a tu lado. Si lo puedes ayudarle, ahí tienes que estar, ¿verdad? En Éxodo 22, 25, en K2, Éxodo 22, 25, en K2 dice, si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, no puedes estar como el que lo haría un acreedor y no le cobrarás interés. No le cobrarás interés. Yeshua, en la transacción que hemos visto, no nos cobró interés. No cobró interés. El interés se puede traducir como obediencia, lealtad, fidelidad, firmeza en el fundamento de Yeshua. Amén. Eso es lo que estaba pidiendo. Sin embargo, el prestamista tenía prohibido retener ninguno de los artículos de necesidad básica del deudor a modo de garantía. O sea, los prestamistas te piden una garantía, ¿verdad? ¿No has comprado a lo mejor un coche o has comprado una casa y te está pidiendo un aval de lo que tú tienes? Que te dé garantía sobre ti, si eres buen pagadero o no eres. Si eres mal pagadero, no te dan ni un susto. O sea, ni el aval siquiera. Deuteronomio 24:6 dice la palabra, ninguno tomará en prenda el molino de mano ni la muela del molino, porque sería tomarla en prenda la vida del hombre. Éxodo 22, 26, 27 de las Américas. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque es su único abrigo, es el vestido para su cuerpo. ¿En qué otra cosa dormirá? Y será que cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy clemente. Yahweh es clemente, con lo cual nosotros debemos ser también clementes. Pero, ojo, si estás pidiendo no seas un abusador. Pidas préstamo aquí, préstamo, me endeudo con todo el mundo y no me da ni aire. Así que cuidadito. En Éxodo 22, 21 al 25 dice, al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. En el mundo, hermano, en el mundo hemos sido esclavos, hemos sido extranjeros. 22, la viuda y el huérfano no afligirás. Si lo afliges y él clama a mí, ciertamente yo excusaré su clamor. Y se encenderá mi ira, os mataré a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Si prestas dinero a mi pueblo y a los pobres entre vosotros, no serás usurero. Usurero. Vamos a ver lo que es la versión, la palabra usurero.
con el que no le cobrarás interés. En hebreo, usura es nesek, tal como suena, nesek con K al final, nesek, ¿vale? Está con tarbí, tal como suena, tarbí, terminado en T, tarbí. Las leyes del Antiguo Testamento tratan de proteger a los israelitas pobres de la explotación tanto económica, pero también en lo espiritual. Explotarlo. Y derivan de ahí los préstamos con intereses. Fíjate dónde empezaron los bancos. Los bancos que tienen interés, que tú vas al banco y pides algo y te ponen un interés, ¿verdad? El ti, todas estas cosas, todas esas palabras que ponen por ahí. Para mí son palabrotas porque ni me entero. ¿Vale? Pero lo piden, ¿verdad? ¿No lo habéis visto? Hasta en el recibo de la luz. Te viene el recibo de la luz y te va a ver, está y no sé qué. Tú has gastado 5 euros de agua y al final te pone 60 y tantos euros. ¿Cómo? Estoy lleno de intereses. ¿Te das cuenta o no? Entonces, de ahí empezó en el Antiguo Testamento. Entonces, términos para interés son nesek. Para los intereses, dentro de lo que tú pidas, se llama nesek. Esos son los intereses. Y dentro de lo también se llama como mordido. ¿No habéis escuchado ahora en lo político? Donde dice, tal fulanito le hizo una mordida de tanto costaba una carretera que hacer, por ejemplo, vamos a poner ejemplo, 10 millones de euros, pero terminó por 12 millones o 13 millones por mordida, la mordida que se llevó el ministro o quien fuese, no sé. Entonces, que tal vez se hace referencia que el interés se pagaba por adelantado. Fíjate, cuando tú vas a comprarte una casa, ¿qué pagas? Lo primero es el interés. No has pagado nada del dinero que has pedido, no pagas nada de ese dinero. Todo interés, todo interés. Y empiezas a pagar, pues 2 o 3 años después, depende del préstamo que pidas, es cuando empiezas a pagar crédito, o sea, del crédito, o sea, pagar el dinero que pediste. Entonces, el interés se paga por adelantado al prestamista. El comienzo de un préstamo como son los gastos de apertura. ¿Eso te lo han hecho? ¿No te han abierto de gastos de apertura de un préstamo? Se le ponen los gastos. O sea, necesitas 2.000 euros, vale, pero esta transacción tiene un interés y ese interés es pagarme los gastos adelantados. Son los gastos de apertura y los gastos de apertura de esos 2.000 son 200 euros. Toma, ¿sí? Ya tiene un 10%, ¿vale? Entonces, fijaos, en el préstamo hipotecario de una casa y el tarbí literalmente es el incremento. No son 2.000 euros al final lo que vas a pagar. Lo que vas a pagar son casi 3.000. ¿Se entiende? ¿Lo vemos o no lo vemos? Entonces, cuando tú eres deudor en lo espiritual con respecto a Yeshua, ¿estás pagando? No me contestes, no me mires. Mírate tú dentro. ¿Estás pagando tu deuda? ¿La estás pagando? Porque si la dejas de pagar, lo más probable es que te lleven a la cárcel espiritual y no entres al reino de Dios. Porque estás sometido a la ley del mundo. La ley, la Torá, prohibía a los prestamistas a entrar a la casa del deudor. Piensa por un momento. La persona, el acreedor, que al que le pertenece lo que te está dando a ti, en el caso de Yeshua, en Apocalipsis 3:20, él hizo así. He aquí y llamo. Vino a pedir Neset, te pidió a ti Neset. Y te dijo, ¿qué he hecho en la cruz? Me tienes que dar Tarbid, el incremento. Ha aumentado. ¿Eso te lo dijo Yeshua? ¿O qué te
estoy a la puerta. Y si abres, ¿qué? Entraré contigo y voy a comer contigo. Ah, que voy a compartir la deuda que tenemos común. Yo he pagado la deuda por ti. A ver lo que tú estás haciendo por mí. ¿Qué resultado estás dando? En Deuteronomio 24, del día al 11, la de las Américas dice, cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrará en su casa para tomarle prenda. Yeshua no vino a eso, a tomar prenda. ¿Vino a qué? A comer. ¿O no? A estar juntos con nosotros. Te quedarás afuera y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Él hizo el pacto, pagó el préstamo, pero él espera el fundamento de Cristo. Amén. Entonces hay una obligación de parte de Yahweh, es la obligación de devolver, que tenemos que devolver, que no que entra por uno te salga por el otro. El hecho de ser salvo lo implica que ya está todo hecho. No está todo hecho. Esto nos lleva a un compromiso y lealtad delante de Yahweh, porque definitivamente es un pacto en el que estamos firmando. Amén. Pues ha sido Yeshua quien se entregó por toda la humanidad, no por unos pocos, sino por toda la humanidad, el que quiere firmar. Pero todos le piden a Dios. Todos le piden a Dios sin hacer nada. Es como que, ¿qué banco me gusta? El de la abuela, BBV. El BBV, que me den un préstamo. ¿Por qué? ¿Yo qué voy a ofrecer? No, yo vengo a pedir dinero. Por mi cara. ¿No? No te van a dar nada. No te van a dar nada. ¿Por qué? Porque Yeshua fue quien se entregó por ti y por mí. Con lo cual no va a ir al banco. No va a ir al banco que está en el reino de los cielos. Amén. Vamos bien de hora. Entonces, podría hacerte una pregunta. ¿Hay pues deuda? La respuesta, sí hay deuda. Sí hay deuda. No digas no. Sí hay deuda. O sea, somos deudores en nuestro pasado por nuestro modo de vivir, nuestros pecados y acciones que hemos hecho a el presente como de Yahweh. También somos deudores. Amén. Todos. El acreedor. Nosotros deudores. ¿Vale? Acreedor, la palabra en el diccionario dice que tiene mérito para obtener algo. Tiene mérito. Y ese mérito se probó en la cruz. Ahí está. Entonces, palabras similares como merecedor. Es digno también. Que tiene derecho a que se le satisfaga una deuda. Porque Él es el demandante. Te puede reclamar, solicitarte. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo por Yeshua? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Amén. Sin embargo, los israelitas estaban obligados a pagar su deuda y al que no lo devolvía se le consideraba como impío. En el Salmo 37, 21 de las Américas dice la palabra, dice 37 del 18 al 22. Salmo 37 del 18 al 22. El Señor conoce los días de los íntegros. ¿Quién es íntegro? El que paga. El que dice sí y es sí. O no es no. Amén. ¿Me entienden? Entonces el Señor conoce los días de los íntegros y su heredad será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre se saciarán. Pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados, desaparecerán, se desvanecerán como el humo. El impío pide
prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Es fuerte, ¿eh? Es muy fuerte. Aquel que es deudor y no paga. Elohim permitía que un deudor insolvente fuera vendido provisionalmente como esclavo a modo de reintegro, ¿vale? Y eso lo podemos ver en Levítico 25, capítulo 25, versículo 39. Dice la palabra: y si un hermano tuyo llega a ser pobre para contigo, que se vende a ti, no lo someta a trabajo de esclavo. Y allí aparece una advertencia a aquellos que quieren. Alguien me pide un préstamo y te quiero hundir. Porque me va a pagar lo que te estoy pidiendo, con intereses, con Tarbit, ¿vale? Claro que eres un shayach, eres un deudor, lo estás debiendo, eres un shayat. Proverbios 22:7 dice la palabra, Proverbios 22:7 dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Deudores. ¿Te estás viendo ya en ese lugar? Como deudora, como deudor, ¿te estás viendo? Porque hay un acreedor que nos está diciendo, shh, que en breve vengo. Recordad en Mateo 18, con la parábola de los deudores. ¿Recordáis? Y estaba a punto de hacer, he llegado a ver los frutos. ¿Qué frutos estamos teniendo? Enrique, a ver. ¿Se entiende? En Corintios, Primera de Corintios, capítulo 6, del 21 al 24 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? ¿Fuiste llamado siendo esclavo? Creo que sí, porque éramos esclavos del pecado, ¿o no? Sí, ¿verdad? Fuiste llamado siendo esclavo. No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Diciendo, oye, que no, que por otro, eres esclavo, eres deudor, comprados, 23, comprados fuisteis por precio. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno pertenezca con Dios en la condición en la que hemos sido llamados. Entonces, date cuenta lo que es la deuda. Tener una mente de deuda. Porque yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida en el que, bueno, hace muchos años, compré una casa para formar una familia anteriormente. ¿Y qué ocurrió? Que tenía muy pocos años, pero me endeudé de tal forma que es que no podía ni dormir. Porque le debía, vamos, hasta a mi sombra. Le debía que estuviese a mi lado. Dios, me está siguiendo. ¿Y por qué? Porque empieza a endeudarnos, ¿no? Y empieza a generar en tu mente de, bueno, yo quería pedir en un banco para comprar una casa, pero para comprar luego los muebles de dentro, partir la casa, como yo digo, ¿no? Para comprar las cosas que son necesarias. Y eso te va incrementando, se va incrementando, una deuda va creciendo, y hay momentos en los que te falta aire, no puedes ni dormir, no puedes ni comer, te falta algo, ¿verdad? Y todo eso se genera en nuestra mente. Entonces, una mente quiere decir que no es una mente que está dando paz. No puede dar paz cuando estamos endeudados por Yeshua, porque estamos cumpliendo con nuestra deuda, estamos pagando lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Y yo creo
que deberíamos de, hasta este punto, deberíamos de pensar cómo lo podemos gestionar. ¿Cómo podemos gestionar nuestra vida? Porque en el momento que estamos, Satanás, como he dicho, Satanás nos ve como shop, ¿verdad? Deudores, nos está viendo como deudores, dice, este es un deudor y no está pagando. ¿Sabes qué pasa? Que nos va a atormentar nuestra mente. Nos va a atormentar nuestra mente de tal forma que no vamos a ver por dónde vamos a salir, cómo lo vamos a hacer. Pero ¿sabes qué pasa? Que el diablo te va a venir con mentiras para que tus mentiras se crean en una realidad en tu mente y pronuncies por tu boca en vez de una verdad, pronuncies mentira. Empecé a gestionarlo malamente y van a tener resultados difíciles para seguir caminando. Para lo mío, lo que haga falta. Para lo de Dios, lo que sobre. Si no, pues nada. ¿Vale? Así conozco un montón de gente. De ahora y antes. Antes mucho más. ¿Vale? Antes mucho más que ahora. Entonces, es un tiempo donde podemos cerrar nuestros ojos y ver, hacer una referencia. En el capítulo 21 de Éxodo, nos está diciendo, el encabezado dice, sobre la esclavitud. Yo no quiero, lo mismo que una mente ordenada, también quiero tener una mente que esté saliendo de la esclavitud del mundo. Yo quiero que salga a mi mente. Es que le debo, vamos, hasta de abrir la puerta, tengo un negocio y abro la puerta, ya. ¿La puerta? Claro, lo que se va a generar, ¿no? Simplemente abrir la puerta, voy a tener que encender la luz, voy a tener que poner el aire acondicionado porque ahora te acuestas de calor dentro del negocio, y cosas por el estilo, ¿no? Piensa por un momento. Y Yahshua nos estaba diciendo en el capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 21 de Éxodo, dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. Se lo estaba diciendo a Moisés, delante de ellos, a nosotros. Si compras un siervo hebreo, te servirá 6 años, para el 7º libre, sin pagar nada. ¿Cuándo será eso? Yeshua en breve viene. En breve viene. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos. Si este mundo no está esclavizándonos por medio de las deudas, está atormentando nuestra mente, o una de dos, o le servimos al mundo, a Satán, o nos libramos de esta deuda por medio de Yahshua. Y si nos lo hacemos por medio de Yahshua, lo que va a ocurrir es que vamos a salir libres, sin pagar nada, delante de Él, habiendo pagado. Jimmy. ¿Se entera? Jimmy. Venga, adelante. Porque tenemos que entender algo, que para con nosotros, la deuda con Yahshua Hamashiach no es por un tiempo, como decía en Éxodo 21, 6 años, el 7º saldrá libre. Para con Yahshua Hamashiach, la deuda es eterna. Es eterna. Y esto está en el diccionario bíblico, el Smart, en hebreo. Así que os sugiero, de verdad, de que empecéis a mirar vuestro interior. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hasta qué punto hemos preferido ser esclavos del mundo o esclavos de Yahshua? Y a veces no es que nos olvidamos, sino que no queremos hacerlo, como decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos. Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer, pues no lo hago.
¿Sabes? Eso también está traducido como rebeldía. Una rebelión contra la palabra de Dios, contra la presencia. Hablamos de Shekinah, hablamos de milagro, hablamos de ministerio, hablamos de áreas. Pero ¿cómo están tus áreas? Como hablábamos hace 2 semanas. ¿Cómo está tu tierra no conquistada? ¿Cómo está tu mente? Esa tierra no conquistada. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué piensas que el día que te abandones, que abandones ya tu vieja naturaleza, o sea, este cuerpo, como decía Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Estaba deseando ya morirse, salir de aquí. ¿Qué estás pensando? ¿Qué crees? ¿Que el día que te mueras ya se ha acabado todo? No, no. Continúa. Continúa porque puedes estar sirviendo a Yahshua aún así, como hijo de Él. O puedes terminar en el Hades, en lo profundo de los infiernos. Qué triste, ¿verdad? Ese periodo de vida te puede llevar a un punto en el que digas, la verdad que es triste, mira lo que he vivido, tengo X años. Años en los que tenía el concepto de la claridad de lo que es la vida. Y siempre he estado endeudado con todo lo que he pillado. O me he endeudado con personas, inclusive con Dios. Veo muchas veces en religiones en las que, por ejemplo, a la idolatría, ¿no? A los ídolos. Se comprometen con estatuas, le dicen, yo te doy, si tú me das, yo te doy tanto. Negocian con la idolatría. Qué triste, ¿verdad? Cuando el resultado, como decía Pablo, Romanos 7, porque el fruto es muerte. De seguir siendo esclavos del mundo, el fruto es muerte. Es triste, ¿verdad? Menudo prólogo, Dios mío, Señor. Yo cuando veo esto, hermano, si miramos nuestro interior, me llego a asustar de mí mismo. Digo, Señor, yo, de verdad, ese es el concepto en el que me veo. Y hasta que descubres, indagas y descubres que no es lo como tú te ves, sino como te ve el Padre Celestial. Así eres. Y así puede ser. Tú lo decides. Por eso en el nombre de Yeshua, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Y pedimos, Señor, que nos abra nuestros ojos, Señor. Que limpie nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Y que empiece a liberar mi mente de deudas, Señor. Las deudas donde se generan, Señor. Que las libres de mí, Señor. Y que me ayude, Señor, a pagarlo todo. Que haga el reintegro total, Señor. Y no que tú me pidas intereses, sino yo te lo voy a dar con intereses míos. Yo te voy a dar interés acerca del préstamo de mi vida delante de ti, Señor. Gracias, Yeshua. Gracias. Gracias, Señor. Amén, Señor. Amén.